hermanos, ¿cómo están? Dios me los bendiga. Bien, muchas Buenos días. Vamos a tener una oración. Entonces, oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, bendito, alabado y glorificado sea tu santo nombre. Gracias, Padre eterno, por este día, por esta escuela sabática, por todas tus enseñanzas y por tu gran protección a diario para cada uno de los que estamos aquí presentes. Gracias, Padre eterno, por tu gran amor y por tu gran misericordia. Queremos poner en tus manos, Señor, este pequeño culto, meditación, para que sea el Espíritu Santo quien dirija, que no sean palabras mías, sino palabras del Espíritu Santo, Señor, y que este tema y estas enseñanzas nos sirvan para cada uno de nosotros, para fortalecer nuestra fe y para seguir preparándonos cada día para que podamos tener un encuentro especial contigo. Todo esto te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. 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 Hermanos, vamos a tener la lectura bíblica que la tenemos en Isaías 25:9. Entonces, pueden buscarla. Isaías 25:9 nos dice: se dirá en aquel día, he aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová a quien hemos esperado. Nos gozaremos y nos alegraremos de su salvación. Amén. Espera un momentico que voy a compartir pantalla para empezar el tema. Y hoy vamos a hablar de un tema muy importante o de un personaje muy importante que en la época de los pioneros, pues él se preparó y nosotros vamos a aprender de la forma como él se preparó para que cada uno tengamos en cuenta este personaje que me imagino que muchos de los que hemos estado acá pues saben, y los nuevos pues también pues deben de aprender quién era este personaje muy importante que nos deja muchas enseñanzas. Hermanos, si de pronto me equivoco, me corrijo porque la verdad es que estoy un poquito nerviosa. Bueno, el tema se titula Un siervo de Dios que se preparó. ¿Quién fue Guillermo Miller? Él vivió entre el año 1782 y 1849. ¿Sí me escuchan? ¿Me escuchan bien? Amén, hermana, bien. Bueno, entonces dice, les voy a leer una pequeña reseña de quién era él y pues cómo era su carácter y de qué forma Dios los llamó para que él se preparara y diera a conocer todas estas profecías en las cuales nosotros hoy en día estamos preparándonos. Dice, fue un reformador estadounidense, fundó el movimiento Millerita, un agricultor íntegro y de corazón recto que había llegado a dudar de la autoridad divina de las Santas Escrituras, pero que deseaba sinceramente conocer la verdad. Fue un hombre especialmente escogido por Dios para dar principio a la proclamación de la segunda venida de Cristo. Como otros muchos reformadores, Guillermo Miller había batallado con la pobreza en su juventud. Gracias a las buenas enseñanzas de sus padres durante su infancia, estuvo sujeto a influencias religiosas. Sin embargo, siendo un niño, tuvo trato con deístas cuya influencia fue reforzada por el hecho de que la mayoría de ellos eran buenos ciudadanos y hombres de disposiciones humanitarias y benévolas. Entonces aquí, como vemos, este personaje desde muy pequeño, sus padres le instruyeron en sus buenos principios, ¿sí? Entonces, pues él tenía como esas bases, ¿sí? De ser un buen cristiano, aunque él después
Nos dice Elena de White que en un tiempo él se alejó un poco de todo lo que tenía que ver con Dios y se volvió como ateo, pero él después sintió el llamado. Dice, la Biblia como estudio bíblico. A la edad de 34 años, el Espíritu Santo obró en su corazón y le hizo sentir su condición de pecador. El porvenir se le presentaba sombrío y tétrico. Se hacía preguntas en cuanto a la eternidad, qué era y la muerte por qué existía. Cuanto más pensaba, tanto más divergentes eran las conclusiones a que llegaban. Entonces, como vemos que él a la edad de 34 años dice que sintió en su corazón de que él se sentía como pecador y pues ahí vemos que quién es el que nos coloca el querer como el hacer por su buena voluntad es nuestro Señor Jesús y la palabra de Dios lo confirma, ¿cierto? Entonces, yo creo que a nosotros nos ha pasado, ¿no? Que a todos, si estamos aquí en este mensaje es porque un día nos hicimos preguntas y quisimos saber verdades y por medio de muchas personas o por medio de una literatura o de que escuchamos un mensaje, Dios nos dio y estamos aquí y hemos aprendido muchas verdades que a través de los estudios bíblicos, a través de que cada uno escudriñó, nos hemos dado cuenta de que Dios tiene para nosotros y más en este tiempo muchas verdades bíblicas acerca de la venida de Cristo. Dice, de pronto dice, el carácter de un Salvador se grabó hondamente en mi espíritu, pero surgió la pregunta, ¿cómo se puede probar la existencia de tal ser? Encontré que fuera de la Biblia no podía obtener prueba alguna de la existencia de semejante Salvador, o siquiera de una existencia futura. Discerní que la Biblia presentaba precisamente un Salvador como el que yo necesitaba, pero no veía, como un libro no inspirado pudiera desarrollar principios tan perfectamente adaptados a las necesidades de un mundo caído. Me vi obligado a admitir que las sagradas escrituras debían ser una revelación. Llegaron a ser mi deleite y encontré en Jesús un amigo, el Salvador. Vino a ser para mí el más señalado entre 10.000 y las escrituras que antes eran obscuras y contradictorias se volvieron entonces antorchas a mis pies y luz mi senda. Dice, la Biblia llegó a ser... Hermana, perdón que la interrumpa. Sí. Lo que usted está leyendo está en las diapositivas que nos está presentando. Sí. Lo que pasa es que se quedó en la primera, entonces le falta ir pasándola porque no la vamos siguiendo. Yo no la estoy siguiendo con la lectura porque no me perdí. Gracias. Esa es la primera. Hay que darle primero ahí en habilitar edición y luego en la parte de abajo. Sí, un momentico no ya porque es que mi hijo es el que me está ayudando. Listo. Gracias por avisarme. ¿A dónde? Habilitar edición, hermana, de la franjita amarilla. O que lo hagan por el de ahí, ¿no? Pero lo han seleccionado. Hermana, es que yo no sé y mi hijo no sabe. Ahí dice vista protegida, esa franjita. Tranquila. Y dice tenga cuidado los archivos y el cuadrito de ahí de toda la mitad que dice habilitar edición. Arribita. Arribita. Ahí, exacto. Dale ahí. Dale ahí.
Hermana, usted me dice cuál diapositiva iba. Esa, sí, iba ahí. Bueno, entonces, ¿la leo otra vez o? ¿Usted le parezca bien, hermana, para retomar el tema? Bueno, dice la Biblia como estudio bíblico. A la edad de 34 años, el Espíritu Santo obró en su corazón y le hizo sentir su condición de pecador. El porvenir se le presentaba sobrio y tétrico, se hacía preguntas en cuanto a la eternidad que era y la muerte por qué existía. Cuanto más pensaba, tanto más divergentes eran las conclusiones a que llegaba. De pronto dice, el carácter de un Salvador se grabó hondamente en mi espíritu, pero surgió la pregunta, ¿cómo se puede probar la existencia de tal ser? Encontré que fuera de la Biblia no podía obtener prueba alguna de la existencia de semejante Salvador, o siquiera de una existencia futura. Discerní que la Biblia presenta precisamente un Salvador como el que yo necesitaba, pero no veía como un libro, no lo veía como un libro no inspirado. Pudiera desarrollar principios tan perfectamente adaptados a las necesidades de un mundo caído. Me vi obligado a admitir que las sagradas escrituras debían ser una revelación de Dios. Llegaron a ser mi deleite y encontré en Jesús un amigo. El Salvador vino a ser para mí el más señalado entre 10.000, y las escrituras que antes eran oscuras y contradictorias se volvieron entonces antorcha a mis pies y luz a mi senda. Entonces, como vemos aquí, Guillermo Miller a la edad de 34 años, pues empezó a sentir en su corazón esa necesidad de querer responder a ciertas preguntas que él tenía, ¿no? Y vemos aquí que solamente nuestro Señor es el que hace que nosotros nos preguntemos cosas como las que él se preguntaba, ¿no? De que si se podía probar la existencia de ese ser tan maravilloso que era Jesús y cómo probarlas. Y él encontró que solo en la Biblia podíamos probar la existencia de nuestro Señor Jesús, ¿sí? Y también que el Espíritu Santo es el que actúa como una antorcha, ¿sí? Como dice el Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Entonces, el Espíritu Santo es el que nos guía y nos ayuda para que cada uno de nosotros podamos encontrar esas respuestas a todas las preguntas que nosotros tenemos. Dice, la Biblia llegó a ser entonces mi principal objeto de estudio y puedo decir en verdad que la escudriñaba con gran deleite. Entonces, así como él aprendió a conocer las escrituras y esas grandes verdades, es un ejemplo para cada uno de nosotros en este tiempo, porque estamos en el tiempo del fin y nosotros podemos a través del estudio que él hizo, de cómo él se preparó en ese tiempo, es la misma forma como cada uno de nosotros debemos prepararnos y estamos preparándonos, ¿cierto? Debemos de estudiar desde el principio y primero que todo, pues sentir ese llamado, orar mucho, ¿sí? Debemos de orar y estudiar la palabra de Dios así como a él se le fue revelado, ¿sí? De la misma manera. Podemos pasar al siguiente. Dice, Miller resolvió estudiar las Sagradas Escrituras por su cuenta y averiguar si toda contradicción aparente no podía armonizarse. Entonces, como vemos, una de las formas que yo creo que cada uno de los que estamos aquí y hemos recibido un estudio bíblico, pues siempre se nos ha enseñado, ¿no? Que debemos de estudiarlo por nuestra cuenta, en orden, así como Guillermo Miller estudió en orden las escrituras, empezando desde el Génesis, un poquito aquí, un poquito allá, renglón
reglón y línea tras línea, ¿no? En orden. Él empezó en orden y resulta que cuando él encontraba un versículo o una palabra que no entendía, él encontraba la respuesta en otro lado, ¿sí? En otro libro o en otro versículo. Miller estudió con gran interés los libros proféticos de Daniel y Apocalipsis. Aplicó los mismos principios de interpretación que usaba para otros libros de la Biblia y descubrió con alegría que los símbolos proféticos podían ser comprendidos de manera lógica. Observó que las profecías que ya se habían cumplido lo habían hecho de manera literal. Notó que las figuras simbólicas, metáforas y parábolas generalmente se explican en su contexto inmediato y en otros pasajes bíblicos. Esto le llevó a la conclusión de que cuando estos símbolos se interpretaban correctamente debían entenderse literalmente. Llegó a convencerse de que la Biblia presenta un sistema de verdades reveladas con tal claridad y sencillez que incluso alguien con limitada capacidad intelectual podía entenderlo sin extraviarse. Entonces, como vemos, la hermana Elena de White escribió que el mensaje para el tiempo final debe darse de manera sencilla, ¿no? Así como el hermano Víctor nos ha presentado este mensaje del cuarto ángel que abarca como una cadena y encierra todos los mensajes acerca de Daniel 11:40 al 45, el mensaje del cuarto ángel, las señales para la segunda venida, los descubrimientos arqueológicos. Todo es como una cadena que nos lleva de una verdad a otra, ¿sí? Y pues yo creo que todos si estamos acá es porque hemos entendido que el mensaje para hoy en día es un mensaje verdadero y que ahí para todo un escrito está. Nosotros no hemos revelado una fecha porque a alguien le pareció, sino porque verdaderamente hemos escudriñado, nos hemos dado cuenta, ¿sí? Y a través del hermano Víctor San Vicente, pues, así como Guillermo Miller lo escogió Dios para dar a conocer este mensaje, el hermano Víctor también es como, el hermano Víctor es como igualmente Guillermo Miller, que era el hombre de la escobilla, que él recogió todo, ¿sí? Y escudriñó todo lo que la iglesia, bueno, lo que digamos se había perdido, ¿sí? El hermano Víctor pues hizo lo mismo, todas esas verdades que se habían como perdido, él las volvió a retomar y pues se dio cuenta que en este tiempo pues ya el Señor quería que nosotros supiéramos el año de la venida de nuestro Señor, ¿sí? Entonces pues así como Guillermo Miller se le presentó muchas verdades para ese tiempo, todas esas verdades pues nos ayudan a que nosotros comprendamos el tiempo que nos falta para la venida de Cristo. Dice con cada descubrimiento sentía que encontraba eslabones de una cadena de verdad mientras seguía las líneas principales de la profecía bíblica. Ángeles del cielo guiaban sus pensamientos y le ayudaban a entender las escrituras. Entonces, como les estaba diciendo, que todo lo que Guillermo Miller estudió no eran cosas de él, sino que todo él lo confrontó con un escrito está. Y que así como en esa época todo se daba como en una cadena, porque en el tiempo de él y en el tiempo de nosotros, pues es algo parecido, ¿no? ¿Seguimos? Hermano, a mí solamente me gustaría poner en este otro punto, como en este último punto, él nos habla de que había una cadena de la verdad, ¿cierto? Que justamente lo que nos estaba explicando la hermana con respecto a Víctor y el hombre de la escobilla, lo que pasó es que el hermano Víctor también encontró ese hilo de la verdad y pudo ver como el cumplimiento literal de la profecía encajaba perfectamente.
y en ese sentido, digamos, como que cumple o suple la obra que había empezado Guillermo Miller y que Elena White, a través del mismo sueño que Guillermo tuvo, profetizó que seguiría en el futuro, ¿cierto? Y que llegaría alguien y que esa cadena todavía mostraría más eslabones que así como también los peldaños de una escalera, nos irían a acercar más hacia el Señor. Hasta que ahora pues nos encontramos aquí con la luz del cuarto ángel y encontramos pues esta gran comisión que sabemos cómo es que se debe de cumplir y que se cumplirá, ya sea que nos dispongamos nosotros o no lo hagamos. Si no lo hacemos, las piedras clamarán, pero el mensaje igual llegará a donde el Señor dijo que llegaría. Eso, hermana, gracias. Listo, gracias, hermano. Acerca de la segunda venida. Dice, Miller encontró que la venida verdadera y personal de Cristo está claramente enseñada en las Escrituras. San Pablo dice, el Señor mismo descenderá del cielo con mandato soberano, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Y el Salvador declara que verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y grande gloria, porque como el relámpago sale del oriente y se ve lucir hacia el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre, y será acompañado por todas las huestes del cielo, pues el Hijo del Hombre vendrá en su gloria, y todos los ángeles con él, y enviará sus ángeles con grandes estruendos de trompeta, los cuales juntará a sus escogidos. 1 Tesalonicenses 4:16. Y acá tenemos otras citas bíblicas que también nos habla acerca de la segunda venida de Cristo y nos habla también de cómo cuando el Señor Jesús estaba con sus discípulos después de su resurrección y cómo Él descendió del cielo, ¿sí? Que un ángel les dijo que de la misma manera como Él había subido, Él vendría, ¿sí? Pero ya no como un personaje terrenal, sino como Rey de Gloria, ¿sí? Con todo su esplendor. Y vemos que a través de la palabra de Dios, pues nos dice cuáles son las características de cómo vendrá nuestro Señor Jesús. Sí, entonces Miller se dio cuenta de que la venida del Señor Jesús estaba enseñada en las Escrituras y que estaba muy claramente, que cualquiera la podía entender. ¿Alguien levantó la mano, el hermano Sergio? Sí, yo. Bueno, allí podemos mirar, se me fue. Espere que se me fue. Espere que la tenía, espere, por la cola, hombre. Ay, padre. Domíname, porque dele que se me fue. El hermano David levantó la mano. Es importante que justo se esté hablando de la venida de Cristo y personal. Recordemos que por esos mismos años, 1833, dos sacerdotes jesuitas empiezan a minar el protestantismo y viene la doctrina del falso rapto secreto. Entonces es importante ver como paralelo que Dios va mostrando esa luz, pero pues Satanás también va haciendo su obra. Igual que pasó con Elena de White, Satanás también utiliza una Elena, que es la fundadora de la teosofía. Entonces siempre es equivalencia de lo que hace Satanás y siempre trata de ir copiando. Y en ese texto que lo hemos analizado mucho, las características de un relámpago que va de nube a nube, no es igual que un rayo que cae directamente a la tierra, sino que incluso en el mismo versículo vemos que Cristo no toca las nubes, no toca la tierra. Y también nos muestra de lo que se demorará como tal esa venida de Cristo, que es un día, desde que sale del oriente hasta el occidente, 24 horas, empieza como tal a recorrer su pueblo desde Asia y termina como tal aquí en América. Ya el hermano Sergio no va a decir nada. No. Se fue la idea.
Bueno, entonces sigamos. Guillermo Miller también entendió acerca de las cronologías bíblicas. Sí, dice, otra clase de evidencias que afectó vitalmente mi espíritu, dice él, fue la cronología de las Santas Escrituras. Encontré que los acontecimientos predichos que se ha habido cumplido en lo pasado se habían desarrollado muchas veces dentro de los límites de un tiempo determinado. Entonces aquí voy a leerle los eventos que a través de estos, Guillermo Miller se dio cuenta de que para cada evento había un tiempo determinado y que Dios lo dijo antes de que se cumpliera. Dice, los 120 años hasta el diluvio, que lo encontramos en Génesis 6:3. Entonces, acordémonos de cuando la época de Noé, ¿no? Que Dios le dio 120 años para que se predicara y para hacer ese juicio que era lo del diluvio, ¿sí? Los 7 días que debían precederlo con el anuncio de 40 días de lluvia. Entonces aquí en Génesis 7:4 nos habla de ese anuncio de que después de 7 días iba a caer la lluvia, ¿sí? Los 400 años de permanencia de la posteridad de Abraham en Egipto, Génesis 15:13. Entonces, aquí también en Génesis 15:13 nos habla de los 400 años que duró el pueblo de Israel en el desierto, ¿sí? Los 3 días de los sueños del copero y del panadero, Génesis 40:12-20. Entonces, aquí nos habla también de la interpretación de José que le dio al copero y al panadero, ¿sí? Que era que en 3 días al copero se le iba a restaurar su puesto, ¿no? Ante el faraón. Y a los 3 días también el panadero, pues él le predijo que lo iban a llevar a la horca. Y eso se cumplió. Dice los 7 años del faraón, Génesis 40:28. Los 7 años del faraón fue cuando José le interpretó los sueños al faraón en Egipto, de las 7 vacas gordas y las 7 vacas flacas que iba a haber 7 años de abundancia y 7 años de escasez. Dice, los 40 años en el desierto, Números 14:34. La verdad no me acuerdo cuáles eran los 40 años en el desierto. ¿Alguien se acuerda? Es que la verdad los nervios me hizo olvidar. Bueno, vamos entonces a leer Números 14:34. Si alguien lo tiene. Conforme al Dice, número de el los número días, de los días, de los 40 días en que reconocisteis la tierra, llevaréis vuestras iniquidades 40 años, 1 año por cada día, y conoceréis mi castigo. Amén. Dice los 3 años y medio de hambre, que lo encontramos en Primera de Reyes 17:1. Aquí los 3 y medio de hambre es en la época de Elías, cuando él profetizó que no iba a haber lluvia durante 3 años y medio, ¿sí? Y también lo encontramos en Lucas 4:25, donde nos habla que eran 3 años y 6 meses. Los 70 años de cautiverio de Babilonia. Jeremías 25:11 nos habla cuando en la época de Jeremías el pueblo fue llevado cautivo a Babilonia y se cumplió la profecía durante 70 años, fueron esclavos. Daniel 4,
Dice, los 7 tiempos de Nabucodonosor, que los encontramos en Daniel 4, 13 al 16, que fue cuando a Nabucodonosor duró como una bestia comiendo pasto durante 7 años, ¿sí? Dice, y las 7 semanas, y 62 semanas y una semana, que sumaban 70 semanas determinadas sobre los judíos, ¿sí? Daniel 9, 24 y 25. Dice, todos los acontecimientos ilimitados por estos periodos de tiempo no fueron una vez más que asunto profético, pero se cumplieron de acuerdo a la predicación. Entonces, todos estos acontecimientos que acabamos de nombrar se cumplieron y tuvieron un cómputo de tiempo, ¿sí? Entonces, Dios, como decía el hermano ahorita, que Dios siempre anuncia lo por venir antes de que sucedan las cosas. Hermana, como llevas el estudio, vemos prácticamente algo muy calcado del paso a paso de lo que es Guillermo Miller y lo que es Víctor San Vicente, porque pues a través del mensaje del regreso de Cristo 1844, 2031, y pues la cronología para este tiempo sigue siendo esa misma base, es el respaldo que se le da a este mensaje a través de ejemplos como los que vemos en pantalla, pero si sumamos los 30 años de la ciega, que hace parte del juicio de los vivos, si contamos que es el tiempo, lo que el ministerio va a mostrar de los tiempos de Daniel 12, es importante esa profecía también, que nos ubica en un tiempo exacto, y sobre todo la principal, que para ese entonces muchos de los pioneros, después que se funda la iglesia, lo tenían muy claro, de un día por año y los 1000 años, en el cual pues son los 6000 y 1000 años en el cielo, y hace parte de lo que es este mensaje, y pues como tal del 2031. O sea, es el mismo paralelismo lo que estamos viendo en la misión de estas dos personas y cómo se cumple de una manera muy calcada. Amén. Me llama la atención que en lo que la hermana nos pone acá en verde, todo lo podemos relacionar a los 6000 años, la primera y la segunda venida. 7 años, 3 años y medio, 3 años, 70 semanas, o sea, todo puede igual estarnos señalando la segunda venida cuando podemos ponerle ese enfoque de que todo apunta a la segunda venida, ¿cierto? De que el objetivo era que supiéramos que para el tiempo final también habría un mensaje profético que nos determinaría el tiempo de Dios cuando sucederían las cosas, ¿cierto? Y una vez más, es como que todo esto nos da cada vez más base y argumento para decir que el día y la hora nadie da a conocer es la traducción correcta y no la que nos han hecho conocer a todos, de que nadie sabe, sino que nadie da a conocer. Pero realmente el Señor sí nos dio a conocer muchas cosas para que cuando estuviera cerca supiéramos y estuviéramos atentos para que Él pudiera darnos luz. Es, bueno, gracias a Dios nosotros hemos disfrutado de alguien que estuvo justamente haciendo eso, pudo recibir esa luz. Me parece muy interesante esa relación de que todo, por lo menos lo que muestra aquí, que le dio base a Miller para poner 1843 y después 1844, como la fecha de la venida del Señor. Elena White dice que ellos no se equivocaron en ese estudio, sino en el evento. Por lo tanto, el estudio es correcto y nosotros ahora lo podemos aplicar bien, porque sabemos que ahora sí que viene la segunda venida, porque ya el juicio está acabando, ya no hay más. Y bueno, eso. Marlene, usted levantó la mano. Bueno, hermana, yo quería decir que a mí me causa admiración al relacionar la edad que tenía Miller cuando empezó a, como a preocuparse por saber y conocer de Dios con este tiempo que dice que en el año 34 de nuestra era se empezó el evangelio a repartir a todos los gentiles, ¿no? Entonces me causa curiosidad que tienen en la misma, el 34, él tiene la edad y en el 34 también se empezó el evangelio a repartir a todos los gentiles, y también que la suma de la edad de Miller, el 3 y el 4 nos da 7, y todos pues sabemos ya qué significa el 7, ¿no?
Bien, hermana. La hermana Luzmira. Sí, mi hermana, para recordar un poquito lo de los 40 años en el desierto, el Señor los sacó pues de Egipto y ellos desobedecieron y perdieron la fe en el Señor. El pueblo de Israel fue castigado por su desobediencia y falta de fe, siendo obligados a vagar por el desierto durante 40 años. El periodo en el desierto también se ve como una prueba para el pueblo, una oportunidad para fortalecer la fe y aprender a confiar en Dios. Preparación para la tierra prometida. Los 40 años en el desierto fueron una etapa de preparación para la entrada en la tierra prometida, donde Dios había prometido a su pueblo un lugar de abundancia y prosperidad. Allí fue donde los vio pues Moisés y pasó todo lo que pasó con el becerro y eso. Haciendo una comparación a esta época, estamos como en lo mismo, esperando ese tiempo estamos como en un desierto que si no no tomamos el pan y el agua de vida, que es la palabra de Dios, perdemos esa tierra prometida. ¿Cierto, Cris? Sí, Edison. Oh, Cris, te pido una confirmación a lo que dijo la... Yo iba a decir, es que es muy interesante porque ese verso es Números 14:34, que nos daría 3 veces 7 también, y nos habla de 40 de día por año del principio profético de interpretación, de 40 días que los espías estuvieron en Canaán, que 10 de ellos regresaron con malos informes, mientras que 2, Josué y Caleb, si mal no recuerdo, llegaron diciendo sí que podremos, porque el Señor está con nosotros, y no se dejaron amedrentar por los gigantes que eran los cananeos. Y bueno, también siempre tenemos nosotros enseñanza para nosotros aquí, pues, cuanto a que, aunque las cosas parezcan difíciles y a veces se pongan casi imposibles, sí podemos, porque el Señor es para nosotros y la victoria viene de Él. Da y quita como quiere y pues Él dispone para que todas las cosas sean para su gloria y honra. Quien quiera hacerlo así, pues puede ser partícipe de eso, hermano. Listo, hermano. Siguiente. Dice, las cosas secretas, dice Moisés, pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas nos pertenecen a nosotros y a nuestros hijos para siempre. Y el Señor declara por el profeta Amós que no hará nada sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Deuteronomio 29:29 y Amós 3:7. Así que los que estudian la palabra de Dios pueden confiar que encontrarán indicado con claridad en las escrituras el acontecimiento más estupendo que debe realizarse en la historia de la humanidad. La profecía que parecía revelar con la mayor claridad el tiempo del segundo advenimiento era la de Daniel 8:14, hasta 2300 tardes y mañanas, entonces será purificado el santuario. Entonces, como vemos aquí, Guillermo Miller, pues, dice que los que confían en la palabra de Dios encontrarán con claridad, ¿sí? En las escrituras el acontecimiento más estupendo que es la segunda venida de Cristo. Entonces, si nosotros seguimos las mismas líneas por las cuales él siguió de orar, estudiar a profundidad las escrituras, pues nosotros ya estamos en el tiempo final y sabemos que Dios nos ha dado a conocer el tiempo señalado para la venida de Cristo, el año 2031, ¿sí? Y nosotros estamos seguros, ¿por qué? Porque este acontecimiento es el más impresionante, porque ya es lo último que nos queda a nosotros como, para estar en esta tierra. Y es muy importante saberlo, porque los engaños de Satanás cada día son más evidentes y son más terribles. Tenemos que preparar nuestro corazón
y prepararnos para no caer en la tentación. La hermana Elena de Guay dice que si nosotros nos preparamos bien de acuerdo a la voluntad de Dios, nunca vamos a caer en las garras de Satanás, en las trampas de Satanás. Entonces, la importancia de hoy en día para nosotros es que así como Guillermo Miller se preparó, nosotros también, pues nos estamos preparando, pero igualmente tenemos que velar y orar así como las vírgenes, ¿sí? Y seguir llenando nuestras vasijas con aceite para que el Espíritu Santo pueda obrar en cada uno de nosotros y podamos recibir esa lluvia tardía, que es una promesa que se nos ha dado. Entonces no estamos en tiempo de dormir, sino de velar. Y en cuanto a la profecía, que todas estas citas que nosotros leímos, pues le dieron base a Guillermo Miller para entender la profecía de Daniel 8:14, aunque lo que ustedes habían dicho, él pensaba que el santuario era la tierra, ¿no? Y que iba a venir nuestro Señor Jesús a purificar la tierra y pues que era la segunda venida de Cristo. Pues él se confundió en el evento, pero la fecha era exacta, ¿sí? Era la terminación de las 2300 tardes y mañanas, que eso sí es un tema muy abarcante y muy largo que no lo vamos a explicar ahora, y muchos pues ya lo saben y tenemos que saber muy bien esta profecía de las 2300 tardes y mañanas, ¿sí? Entonces de pronto en otro estudio alguien pues puede explicar bien este tema. ¿Alguien quiere opinar algo? ¿Me escucha? Sí, Te escucha, hermana. hable, hermana. Sí. Es muy hermoso el tema, es muy importante para nosotros y de suma importancia. Si nosotros realmente le viéramos la importancia que tiene ese capítulo 18 y 19 del conflicto de los siglos, el cual nos compete mucho a nosotros, que podamos enterarnos, estudiar personalmente tanto la Biblia como el espíritu de profecía, porque yo digo, a nosotros se nos dejó totalmente mascado este mensaje para el tiempo del fin. Si vemos el estudio que nos acaba de decir Miller, que dice que ya después del trabajo que él hizo, de ese estudio minucioso con las escrituras, demostrarnos cómo lo que Dios había profetizado se había cumplido en el tiempo exacto que lo había profetizado cuando empezó a hablar de lo que había pasado en Egipto y todo lo que la hermana estuvo leyendo en cuanto se cumplió y que era una cadena, un eslabón. Cristo es el eslabón, nosotros podemos ser la cadena, pero Cristo es el eslabón que siempre va a estar con nosotros si realmente nos preocupamos por estudiar las escrituras, como vimos que lo hizo Guillermo Miller, y realmente que es una delicia, es un gozo, ¿sí? Que nosotros estudiemos lo que él hizo y nos sintamos de así mismo gozosos de nosotros poder compartir, ¿sí? Este legado que él ya dejó, ¿sí? En el cual, como decía la hermana, empieza dando un ejemplo y un buen testimonio, ¿sí? Para nosotros este reformador, el cual cuando nosotros venimos estudiando podemos ver hoy un Miller hoy y un reformador hoy con el mismo mensaje, tomando esta bandera y avanzando con ella. Y nosotros hoy unidos, hermanos, realmente que si nos ponemos las pilas, también podemos avanzar con esta bandera tan hermosa y este legado que quedó ya hecho, este terreno preparado para nosotros. Dice que ahora, dice cuando leía la hermana, que ya las cosas quedaban que, dice léame ahí, la profecía que parecía revelada, ¿cómo ahí es? La profecía con la mayor claridad del tiempo del segundo advenimiento era la de Daniel 8:14 hasta 2300 tardes y mañanas. No, la parte más adelante cuando decía que no encontraba, que se encontraba más fácil ahora para la segunda venida, para el evento más importante. ¿Cuál es la parte que decía? Ah, sí. Así que los que estudian la palabra de Dios pueden confiar
que encontrarán indicado con claridad en las escrituras el acontecimiento más estupendo que debe realizarse en la historia de la humanidad. Hermano, ¿esto no es hermoso? ¿No es hermoso ese trabajo que ya Guillermo Mille ha hecho para nosotros? ¿No es hermoso, hermano? Que encontrarán. Lo hemos encontrado, hermano, lo que Mille ya dejó. Lo hemos encontrado en la Biblia y lo hemos encontrado en aquel profeta, la hermana Elena de Güey, que ya nos los dejó escritos las pautas. ¿Sí? Amén. Amén. Y entonces, ¿estamos equivocados? ¿Podemos equivocarnos ahora? Si ya ese evento donde hubo donde se iba a dar y ahora se pudo ver Guillermo Mille realmente dónde era el evento y que ahorita lo que estamos esperando que Cristo venga, ¿hay una equivocación en eso? ¿Podemos equivocarnos en eso? Si ya todo está listo, ya todo se dejó mascado para nosotros. Si lo importante que nosotros tenemos ahora es que de velar y orar y hacer esa preparación y esperar a ese esposo que pronto viene, ¿sí? De gozarnos, de deleitarnos, de dar a conocer este mensaje tan precioso. Podemos equivocarnos si ya todo está dicho, todo ya está hecho, ya Guillermo Mille hizo ese trabajo, ¿sí? Que ese libro está abierto para nosotros, los que hemos alcanzado el fin. Si usted cree que aún le queda más tiempo, usted no acepta este mensaje del cuarto ángel, pero si usted cree que el fin está cerca y que ya Cristo está a la puerta, no es que solamente está cerca, sino que está a la puerta y es mucho más duro, porque ahorita, antes se decía que estaba cerca, pero hoy está a la puerta, hermano, para que aceptemos este mensaje, ¿sí? Y no echemos pies para atrás. Y que hay un cómputo de tiempo que siempre se cumplió y que también se cumple para nosotros, ¿sí? Y que también se cumple para nosotros. Y nosotros, que es el momento más esperado, Dios nos va a dejar, ¿sí? ¿Nos va a dejar a nosotros? No. Entonces, hermano, la invitación es que amemos, que abracemos esta verdad presente como lo hizo Miller en su tiempo. Y solamente era para ver a Cristo pasar del lugar santo al lugar santísimo. Hoy no solo lo vamos a ver que pasó allá, lo hemos visto que pasó allá, sino que lo vamos a ver cuando venga, ¿sí? Cuando venga en gloria a llevar a su pueblo. Amén. Que el Señor nos bendiga, hermana. Muchas gracias, hermana Amén. Olga. Amén, amén. Amén. Amén, hermana. Amén. Amén, hermana. Por Amén, ahí hermana. mira que el hermano, alguien levantó la mano. Sí, hermana, muy buenos días. No, sí, era para complementar ahí lo que está hablando la hermana. No, sino que hoy en día, la verdad, le da uno tristeza escuchar los evangelios de hoy en día, ¿sí? Por la cuestión de que muchas de las veces estudian la palabra de Dios, la Biblia, pero las profecías totalmente las rechazan, totalmente las echan a un lado, ¿sí? Y eso es triste. Uno hoy en día, yo verdaderamente, cuando yo iba a la iglesia, cuando yo me congregaba, a mí me da tristeza de mirar de que estudiaban la palabra de Dios y apenas tocaba uno el tema de las profecías o le decían a aquella persona que quizás se paraba en el púlpito y inmediatamente se ponían furiosos, ¿sí? Y inclusive a mí me lo dijeron varias veces, de que el que estudiara la profecía, esa persona se podía volver loca. O sea, eso es algo triste para que un pastor o un líder de la iglesia le diga unas cosas. Para mí la verdad me da tristeza porque la Biblia es muy clara, la Biblia está todo. Sí, claro, todos los profetas, los libros que hay escritos de profecías. Hoy en día que nosotros rechacemos la palabra de Dios es muy triste, la verdad. Los hermanos nuevos de la iglesia, los que estudian, tengan cuidado, que le abra los corazones de cada persona, porque es muy triste cuando uno rechaza ese mensaje. Eso es lo que yo quería decir. Bueno, hermano, solo falta una diapositiva, entonces la voy a leer y... Julio ya gritaba a los cuatro vientos. Cristo viene en el 2031 y que me digan loca, yo continuaría en esta locura. Amén. Amén. Amén, hermana. Amén, hermana. Amén. Amén, hermana Nilia. Amén, hermanita. Maranata 2031. Amén. Amén. Bueno, entonces para terminar,
Voy a leer. Dice, siguiendo la regla que se había impuesto de dejar que las Sagradas Escrituras se interpretasen a sí mismas, Miller llegó a saber que un día en la profecía simbólica representa un año, números 14:34 y Ezequiel 4:6. Vio que el periodo de los 2300 días proféticos o años literales se extendía mucho más allá del fin de la era judaica y que por consiguiente no podía referirse al santuario de aquella economía. Entonces, como ya el hermano Enson nos había explicado, ¿no? Que la profecía de las 70 semanas, pues, se había terminado en la época de los judíos y que la profecía de los 2300 tardes y mañana, pues, iba hasta 1844. Y la profecía de ahorita, que es la que debemos estar anunciando al mundo entero, es la de los 6000 años que se cumplen en el 2031. ¿Sí? Entonces es como, digamos, el acontecimiento más importante de toda la historia y que debemos prepararnos cada día para recibir esa lluvia tardía, porque es la que nos va a ayudar a proclamar este mensaje con más poder, pero por el momento tenemos que hacer lo que Guillermo Miller hacía, ¿no? Velar, orar, escudriñar las escrituras y no bajar la guardia, no echar para atrás, sino pedirle a Dios en oración que nos ayude cada día a seguir comprendiendo las escrituras y no solamente a saber, sino también ayudar a preparar a otros. Maranata 2031. Amén. Amén, amén. Amén. Amén, hermana. Amén. Gracias. Gracias, Amén. hermana. Gracias, hermana Olga. Muy Amén, bueno gracias. y muy claro el estudio. Yo creo que hermano David también quiere hablar. Miren, hermanos, los que están por primera vez, que miren cómo había un cómputo de tiempo de año y cómo el libro de números, cómo daba ese cómputo de tiempo de año por día, ¿no? Un día por un año. Hoy lo dice las escrituras y lo dice el número 14:34 y Ezequiel 4:6. Hoy para nosotros, gracias a Dios y al Espíritu Santo, en el cual guió a su siervo, como ese Miller hoy, de ver también que las escrituras, hermanos, porque si decimos que la Biblia, como dice el Salmo 119, versículo 105, es lámpara a nuestros pies y lumbrera nuestro camino. Es la lumbrera. Hoy también es una luz, también es un segunda de Pedro capítulo 3 y versículo 8 también nos habla de ese día, de ese cómputo de día por 1000 y que nos lleva a dónde? A la creación, al principio, y el consejo que nos da Pedro capítulo 3 versículo 2, que pongamos cuidado ¿a quién? A los profetas, a los apóstoles y al Señor Jesucristo, ¿sí? A esas tres personas. Y si nosotros ponemos cuidado a lo que ellos nos están aconsejando, entonces, ¿qué vemos? Que en Pedro me habla que es un apóstol, que para el Señor un día es como 1000 años. Que el profeta, ¿quién es el profeta? El profeta es Daniel, que me lleva a Salmo 94, que me habla de ese día por 1000. ¿Y quién más me habla? Cristo, que me dice que Él es el creador de los cielos y la tierra. Y me dice que en 6 días hizo los cielos y la tierra, y que estos profetas me llevan allá al Salvador. Entonces, ¿cómo no debo de creer que 6 días son 6000 años, simbólicamente 6000 años? ¿Ah? ¿Cómo Satanás sabe que le queda poco tiempo? ¿Y cómo eso vamos a saber nosotros? ¿Sí? Entonces, si sabemos que ese sábado es ese milenio que estaremos en el cielo, ¿dónde podemos dudar? ¿Dónde podemos dudar si nos vamos a Apocalipsis capítulo 20 y vemos esos 1000 años en el cielo y 1000 años del que se queda acá, que no tiene más a quien tentar? Hermanos, ¿dónde, en qué cabeza nos cabe? Yo invito a las personas que están escuchando por primera vez que doblen rodillas, que en este momento el Espíritu Santo, a aquel que quiera saber, se lo va a entender. Tan fácil, esta verdad tan hermosa, esta verdad tan esperada, en el cual nosotros estamos con la ayuda de Dios esperando y proclamando para que pueda entender ese mensaje de ese siervo, de eso que Jesús mandó en esta hora 11, ¿sí? A trabajar en este campo, de eso que se está haciendo
que vayan a la boda, que no necesitan llevar nada, que allá está el vestido, allá están los corderos ya preparados, está la mesa, para que vamos, hermano. Por favor, hermanos, que están aquí al principio y los que estamos, pongámonos las pilas, vamos a esa boda, vamos para que gocemos y nos deleitemos con nuestro Redentor, para que salgamos de tanto sufrimiento en esta tierra que está tan cerca, esos 6 años que faltan. Que el Señor nos bendiga. Amén. Perdona por quitar esto, porque me emociona demasiado. Amén. Amén, amén, hermana. Hermana, así es. Amén. Amén. Bueno, ya para finalizar, agradecerle mucho a la hermana Olga. Sé que alzar la mano y venir a presentar un tema pues no es fácil y cuenta mucho ese periodo de formación porque aplica lo que se está hablando. Todavía no estoy listo, no estoy preparado, pero si nunca damos ese paso, nunca lo vamos a estar y es parte de una escuela, de un entrenamiento y nos apoyamos entre todos. Acá simplemente todos aprendemos en grupo, no hay como tal una cabeza que se siente aquí, todos tengamos que decir amén. Es lo importante y la escuela, verlo así. Entonces le agradezco mucho a Olga y muy interesante lo que presentó. Más allá de todo lo que dice la hermana Ana, que es prácticamente algo muy completo, es nosotros también pensar, Miller, el día que Cristo iba a venir ese 22 de octubre, el ministerio lo presentó, hizo una carta a Dios ese día. Nosotros hoy podemos representar exactamente lo mismo, pero ¿de qué manera lo estamos esperando? Una cosa es que lo proclamemos y otra cosa es nuestra preparación. Leer esas palabras tan sinceras, tan profundas, nos llevaría un poco a recapacitar si nosotros predicamos el mismo evangelio que él estuvo predicando, porque lo estamos asimilando de manera tan diferente. Les recomiendo que el que no lo ha visto pueda ir al ministerio. Es la segunda parte de lo que presentó hace poquito en la vida de Miller. Es impresionante, esa carta es hermosa, de lo que él le dedica como tal a Dios y sus ganas de verlo. Por fin encontraré el propósito de mi vida. Por fin te veré cara a cara. ¿Hoy será que nosotros simplemente lo vemos de esa manera? Es más lo que vamos a perder, lo que vamos a soltar, los cambios que hay que dejar, el tema de las decisiones que hay que tomar, y no nos estamos enfatizando el principal razón por el cual ser salvos, tener cara a cara a nuestro Salvador, a nuestro Creador. Entonces es una invitación que se hace. La próxima escuela sabática se va a tocar temas proféticos muy interesantes. Como sabemos, en 15 días los estaré por aquí esperando ya en el evento. Si alguien desea, porque pues no, tampoco me gusta como estar repitiendo el tema de constantemente estarlas dando. Si Dios quiere, para la escuela sabática del evento la daré yo, pero la primera parte viene para este sábado. Si alguien desea hacerla, y me interesaría que fuera conforme a la cartilla para enlazar esos dos temas. Si alguien desea hacer la próxima escuela sabática, habla el tema de naciones, el tema de los conflictos, y va a ir muy ligado a lo que estamos viviendo, o sea que es muy interesante. Si alguien desea dar la mano para hacerla, pues los tendremos en cuenta como tal y apoyarnos para poderla sacar adelante. Ya hacemos la oración y damos como tal finalizado lo del culto. Bueno, oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, bendito, alabado y glorificado seas en este día. Gracias, Señor, por este tema de gran importancia. Permite que cada uno de los que estamos aquí presentes podamos ser iluminados por el Espíritu Santo y podamos seguir comprendiendo todas estas verdades y que se nos quede en nuestra mente y en nuestro corazón, y que nos ayudes, Padre Santo, para que podamos ser fuertes y podamos darlo a conocer a todas las personas que están a nuestro alrededor. Permite que cada día podamos estar preparándonos día y noche, y no permita, Señor, que nos separemos de ti. Quédate con nosotros en el resto de día y ayúdanos, Señor, a hacer tu santa voluntad. Todo esto te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Amén, hermano.